Bendiciones. Estamos hoy en tu programa Impulso Ecológico, programa número 22. Bueno, ya que yo le estoy pidiendo la cuenta de esto, Charilyn. ¿Qué número iremos nosotros en este programa? Charlie seguramente tiene la cuenta. Ahí lleva la cuenta nuestro estimado Charles Bompard en los controles técnicos. Un agradecimiento, un abrazo grande a Charles que nos va a estar hoy guiando en este mundo de la radio. Y bueno, damos un saludo rápidamente a nuestro presidente y diputado Jorge Rodríguez, a nuestro primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández, en la Oficina de Participación Ciudadana el licenciado José Perales, y quienes habla Yaracho Ordóñez y Charilyn Romero. Charilyn Romero, que hoy se vino de verde, así como turquesa, no sé. La verdad que los hombres somos muy básicos, amarillo, azul y rojo. Pero tú también te viniste de verde. Verde que te quiero verde. Buenísimo. Entonces vamos a estar hoy con un excelentísimo invitado, el cual nos va a presentar Charilyn. Cuéntanos, Charilyn, ¿quién tenemos hoy en el estudio? Hoy tenemos a Ernesto Javier Márquez, quien es cacaocultor de Barlovento. También dirige la hacienda La Ceiba y nos viene a hablar sobre cómo el cacao es pilar fundamental para el desarrollo económico de Venezuela. Sí. Así que bienvenido. Además, es importante destacar que se conoce el cacao como el manjar de los dioses según varias leyendas de nuestros indígenas, ¿no? Nuestros pobladores aborígenes o aborígenes, ¿no? Así es. Y que el cacao viene a ser un producto que no solamente sirve para la economía de América, sino es un símbolo cultural de nuestros ancestros y que ha calado, se ha mantenido durante siglos en su producción, en su cosecha. Entonces hoy venimos a resaltar lo que nos llamaba la princesa Choao, ¿no? Que ella se convirtió en un árbol de cacao para proteger a todo el pueblo venezolano. Y por allí hay más leyendas que tenemos que conocer. Así que bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué esa producción del cacao? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá en este programa en representación de productores de cacao no solamente de Barlovento del Estado de Miranda, sino de Venezuela. Bueno, el cacao, para comenzar, el cacao en Venezuela es más que una fruta, es una cultura. Es una cultura. ¿Por qué una cultura? Porque tiene una forma de hacer la cosa, lo que cultivan cacao, las familias que viven en el trabajo del cacao a nivel nacional, tienen una forma de comportamiento, de comunicarse, de relacionarse. Y por otra parte, cultivar cacao en una región no es lo mismo que cultivar el cacao en otra región. Pero prácticamente toda Venezuela cultiva cacao. Excelente. Es uno de los privilegios que tenemos en nuestro país, que tenemos aparte uno de los mejores cacao del mundo, para ser modesto, para no decir el mejor, uno de los mejores cacao del mundo. Bueno, el cacao, desde sus orígenes, hay varias teorías y hay varios autores, historiografía, que hablan del origen de las plantas de cacao, pero hay unas que tienen más seguidores y hay pruebas científicas, estudios que han dicho que el cacao probablemente nació en lo que ahora se conoce como Venezuela. Es decir, que el cacao es tan venezolano como las personas que nacemos acá. En el Amazonas, tengo entendido. Sí, en la zona, en lo que es el área de la Orinoquia, del Amazonas. Entonces siempre está, bueno, hay algunos que dicen que bueno, que pudo haber nacido en el espacio que está en esta zona amazónica que la comparte Colombia, Brasil, Venezuela, Perú. Es una de las cosas que da esta parte del mundo, esta parte de esta latitud al mundo, valga la redundancia, porque no nació en otro lugar, sino es originario de acá. Es correcto, y que en la época de los invasores europeos se llevaron nuestras semillas a ese continente para plantar esa fruta
en esos territorios y que efectivamente la semilla sembrada aquí, la fruta sembrada aquí, tiene un sabor, una textura, un aroma diferente al que existe en ese continente o en otras regiones, pues. Bueno, imagínense que el cacao fue un secreto. Era un secreto que lo que pasa es que hay varias bibliografías que hablan bueno, de la parte que fueron los aztecas, los olmecas, los toltecas, pero ya existía en esta parte del mundo antes de llegar allá. Solo que en las investigaciones hay más cosas escritas de estas culturas. Pero aquí en lo que ahora se conoce como Venezuela, aquí en Venezuela ya nuestros originarios también utilizaban la semilla del cacao, el fruto del cacao. Cuando en uno de sus viajes, no en el primer viaje, sino en uno de sus viajes, Cristóbal Colón tiene el primer contacto con el cacao, no le da la importancia requerida porque sus viajes tenían otras intenciones. Sí, claro. Ahora cuando se comienza a hablarse del tema del cacao, cuando bueno, los españoles llegan a Tenochtitlán, ahora México, ya por eso es que ahí están esos registros, ¿no? Entonces ahí sí preparaban una bebida llamada xocoatl con el fruto que nosotros conocemos como cacao, que con la lengua nahuatl la llaman cacahuacentil. Desde allí viene, entonces bueno, y ahí se comienza pues a hablar de ello, pero entre otras cosas, España estuvo con este secreto guardado por más de 100 años, por casi 100 años, perdón. No había otro país en Europa que conociera el fruto, ni mucho menos el cacao. Era algo secreto, guardado, secreto de nación, por decirlo así. Después, bueno, fue conociendo el cacao. De hecho, ahí... Algo sagrado. Sagrado, privilegio, un privilegio tenerla, pues. Y no todo el mundo tenía acceso a la bebida del chocolate. No todo el mundo tenía, primeramente una bebida, luego se convirtieron las barras, se fueron a través de la revolución industrial, con las máquinas de vapor, fueron haciéndose que sí, las barras, chocolate más sólido, en fin, involucrarle la leche de la vaca suiza con el chocolate, en fin, después de ahí viene una historia interesante. Pero en Venezuela se sigue cultivando el mejor cacao del mundo, para orgullo nuestro. Gerson, ¿tienes algo que decir? No, buenísimo. La pregunta importante, ¿cuál es la región de Venezuela? Usted dice que en todas partes de Venezuela se produce, pero que por excelencia y históricamente se produce mejor cacao. Estuve por Chuao, vieron que también había cacao en Chuao, pero cuéntenos, el cacao de Barlovento, ¿qué tal? ¿Cómo se organiza la gente alrededor del tema cacao? ¿Y cuáles son los elementos que intervienen en todo este tema agrícola del cacao? Bueno, fíjense, la respuesta que yo doy cada vez que me hacen esta pregunta es, mientras el cacao sea venezolano, no hay problema. Ahora, todo depende de lo que usted vaya buscando. Si usted quiere un cacao que tenga unos sabores y aromas afrutados, bueno, es una región de Venezuela. Si quiere un cacao que tenga unos propiedades de sabor a madera, tabaco o flores, frutos secos, frutos rojos. Entonces, dependiendo, o sea, es como usted va a la despensa y mire, yo quiero un cacao que sepa tal, bueno, usted lo agarra de las diferentes regiones. Okay. ¿Ve? Entonces, por eso, ahora, ¿cuáles son los principales productores de cacao en Venezuela? Los estados Miranda y Sucre. Son los principales donde se produce la mayor cantidad de cacao. Pero ahí está el sur del lago con Zulia, hay cacao en Barinas, hay cacao en Mérida, de hecho hay cacao en Margarita también, hay cacao, o sea, toda la geografía nacional tiene las condiciones para cultivar cacao. El tipo de cacao, tengo entendido que hay tres principales frutas diferentes del cacao. Bueno, hay digamos dos tipos de donde se parte. Okay, está el forastero o amazónico, y está el criollo, o están los criollos, porque no un solo tipo criollo ni un solo tipo forastero o amazónico. Luego
¿Qué es lo que pasa con el forastero o amazónico? Que un cacao, digamos, robusto, fuerte, resistente a plagas y enfermedades, pero no tiene las propiedades características de aroma y sabor del mejor bouquet que lo tiene el criollo. Pero estos criollos son susceptibles a plagas, enfermedades, y la producción es más delicada. Entonces, ¿qué hace? Se une la característica, la fortaleza de uno con las propiedades organolépticas del otro y se obtienen lo que llamamos los cacaos híbridos. O trinitario. O entre los híbridos está el trinitario, Están los trinitarios, que fue el que más existe pues, entre los cruces. Ahora, este tema del trinitario se dice que es porque el cacao es originario de Trinidad, y no, lo que ocurre es que hubo una época en que Trinidad perdió toda su plantación de cacao, que es lo que estaba más cerca, Venezuela, se llevaron frutos de cacao venezolanos a Trinidad, se comenzaron a cultivar y ya se hizo un cruce de cacao venezolano. Y hay quienes dicen que bueno, se habla de cacao trinitario o se hablaría de cacao del Taico o del Tano, que son los que salían del delta hacia Trinidad. Pero sí, esos son las dos fundamentales, los tres fundamentales. Está criollo, forastero o amazónico, y está los híbridos, entre ellos los trinitarios. ¿Y el que llaman el de porcelana? Es un tipo de cacao criollo. Por eso hablo que los criollos no es no un solo tipo criollo, sino que los criollos son los que tienen las almendras. Porque usted abre el cacao, si abre un cacao, han tenido la oportunidad, dentro están unas semillas, esas semillas tienen un color blanco, pero si la picas, si la segmentas, dentro son fundamentalmente moradas. Esas son, mientras más moradas son, es más forastero o amazónico. Mientras más claras son más criollo. Entonces ahí estas semillas, las otras, las criollas, que tú así como es la pulpa, es la semilla cuando la abre, pues es el cotilidón, que es blanco, blanco marfil. Entonces eso es lo que se llaman los criollos. Entre ellos está el porcelana, está calabacillo, lobatera, hay varios donde se consigue, donde está la mayor producción de cacao criollo, en el sur del lago de Maracaibo. A nivel mundial, en el pueblo de Bobure. Bobure, claro, está en lo que es el eje panamericano. En la zona del eje panamericano es donde se consigue la mayor cantidad de cacao, criollos. Jackson es experto en el área ambiental, agroecología. Entonces yo estoy seguro que él tiene que hacer alguna pregunta en esa materia. Con el tema agro, yo hablaba con él tras bastidores temprano con un café y conversábamos sobre las técnicas agroecológicas en comparación con las técnicas industriales para la producción de cacao. ¿Cuál es la mejor y la más idónea, incluso para la salud del ser humano y para todo el desarrollo del ecosistema donde se desarrolla el cacao? Bueno, fíjense, en Venezuela el cacao se cultiva fundamentalmente de manera orgánica, mayormente. ¿Hay experiencia donde utilizan químicos? Sí, claro, cómo no, puede que existan, pero el mayor porcentaje es de manera orgánica. ¿Por qué? Porque es más orgánica por descarte, claro, por varias razones. Una, que se cultiva de manera tradicional. Entonces es un bosque que está allí. Claro. No se interviene solamente para hacerle las labores de mantenimiento, pero casi no se abona, casi no es abono de industrial fósil, pues, químico de origen fósil. Pues. Okay. Porque también está la química, porque a veces nosotros los agroquímicos, sí, pero que hay una química natural que se desarrolla en el mismo ambiente. Claro que sí. Okay, entonces que hay unos organismos que actúan y hacen su proceso físico y químico dentro de las plantaciones, dentro de los bosques, lo que no son químicos de origen fósil. Claro. Ahora, esos químicos de origen fósil son los que hacen daño. Entonces, dentro de las plantaciones de cacao, ya saben, no simplemente las labores de mantenimiento manual. Ahorita, bueno, se están aplicando que si con desmalezadora, todo esto ya un poquito más mecanizado, pero no es común ir a una unidad de producción y ver que le están aplicando abonos comerciales, por llamarlo de esta manera.
sino que la misma plantación lo produce y los mismos productores pues hacen su compost, o dejan que por ejemplo, después de la cosecha, la cáscara, la concha del cacao se descompone y esa sirve para abono en la misma plantación, los mismos desechos orgánicos, la misma maleza, todo. Es un ciclo que se da dentro de la unidad de producción, que claro, no quiere decir que no le haga falta algunos componentes, pero antes de aplicar algunos productos, lo recomendable es hacer un estudio de suelo. Claro. Es como cuando uno va, se acostumbra mucho a automedicarse. Me duele la cabeza, me tomo una pastilla, pero eso no me quita el dolor. Mira, tengo una fiebre, me tomo cualquier cosa, pero no averiguamos por qué es que tengo la fiebre. Claro. Entonces estoy utilizándolo para la fiebre, pero no para lo que me causa la fiebre. Entonces así también pasa con la tierra. El estudio del suelo, qué es lo que más se requiere, si es potasio, si es nitrógeno, si es hierro, si es... Entonces, en función de eso es que se debería aplicar los nutrientes al suelo para que lo aprovechen las plantas, pero primero hay que hacer el estudio del suelo. Ok, entonces con esto, con estas técnicas agrícolas tradicionales, ¿no? Donde se promueve no solamente el cultivo bajo la sombra, el reconocimiento a la madre naturaleza, vamos a un corte musical y ya regresamos. Estamos de vuelta con tu programa Impulso Ecológico y estamos aquí con el compañero Ernesto Javier Márquez de la empresa La Ceiba. Es todo un conglomerado de elementos, es una hacienda, pero también es una familia productora y también le dan valor agregado, son expertos chocolateros, hacen bombones. Miren lo que están haciendo, los pueden seguir a través de su cuenta cacaolaceiba.barl en Instagram para que estén pendientes de todos los productos exquisitos que hacen ellos desde esta empresa, este emprendimiento de el cacao. Y estábamos hablando anteriormente sobre la importancia del cacao, los tipos, las características. Ahora vamos a esta pregunta que es clave y tiene que ver con el tema de la economía circular. ¿Cuál es el impacto del cacao en el desarrollo económico de la región? Desde que el que siembra, el que desmalece, el que limpia, toda la familia participa en el proceso de recolección y tratamiento de la semilla del cacao. Ahora cuando empiezan a hacer los productos, la importancia de darle valor agregado al cacao para que nuestros chamos, nuestros jóvenes entiendan que no, porque el mejor chocolate es el de Savoy, no, el mejor chocolate es el que se hace con el cacao venezolano. Desmontando la mentira y el mito de las transnacionales que se han adueñado del conocimiento de nuestros pueblos afrodescendientes, que se han adueñado de nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestros pueblos indígenas y campesinos. Cuéntenos, ¿cómo es el tema de economía circular con el tema cacao? Bueno, fíjate, el cacao mueve gran parte de la economía. Excelente. En las zonas productoras de cacao. Bien, necesita mucha mano de obra. Okay. Desde el mantenimiento, de desmalezar, podar, se necesita mano de obra y esa mano de obra también debe ser calificada, claro, calificada por la experiencia de haber aprendido dónde podar, cómo podar, la época de podar, la relación, la cosmovisión también, en qué luna puedo podar, en qué luna, entonces... Eso mueve no solamente el aspecto económico, sino también mueve el aspecto ambiental, económico, ambiental, la relación con el entorno cultural. Entonces podríamos decir que es una actividad sustentable, sostenible, ¿okay? Porque tiene los tres pilares fundamentales. Pero entonces en el caso económico se mueve para el mantenimiento, se mueve para la cosecha, necesita mano de obra para la cosecha. Estos no son trabajos mecanizados donde tú vas a poner una industria que coseche, que no, esto es personas, esto es carne, esto es gente haciendo, esto es calor humano haciendo el trabajo. Bueno. Luego viene el beneficio que se le llama fermentación y el secado. También necesita personas que es el que va a secar el cacao al patio, que es el que sabe cuánto tiempo lo va a poner a fermentar. En las cajas de fermentación o el tipo, la técnica de fermentación, luego va al patio de secado, luego va a selección manual, entonces se mueve mucha economía allí en esta parte. La otra parte es que los centros poblados, o llamemos en este caso las capitales de los municipios, que son los principales centros poblados en esta zona productora de cacao,
se benefician de la economía, primero porque el productor en primera instancia lleva el cacao a las casas comercializadoras que están instaladas en estos centros urbanos. Y de allí mismo distribuye, invierte o gasta en lo que es la manutención familiar, alimentación, vestuario, todo eso, lo compra allí también. Bueno, podemos hacerle una remodelación a la casa, vamos, cuando no hay cacao, la gente que vive en los centros urbanos, capitales de municipios, lo notan porque no hay movilidad de gente, no hay movilidad económica, no hay suficiente transporte. ¿En qué tiempo se siembra o en qué meses del año se siembra el cacao y se cosecha? Bien, el cacao es un cultivo permanente. Un cultivo permanente, entonces usted después de la siembra, los primeros 3 años, ya tiene la cosecha de cacao. O sea, lo siembra, espera 3 años, hace mantenimiento, y luego hay una época de producción baja y hay época de producción alta del cacao, dependiendo de la zona, pero principalmente la época de producción alta comienza en octubre, comienzan a aparecer los primeros frutos, octubre, noviembre, el pico más alto es diciembre, enero, dependiendo también cómo estén las condiciones climáticas, lluvia, sol, pero entonces siempre enero, final de noviembre, enero, los picos más altos. Ahorita, en los meses que nos encontramos, se está esperando lo que es la cosecha sanjuanera, para el mes tiene el impacto cultural también, por eso hablamos que es toda una cultura, una relación, exacto. De hecho, eso en otro programa se hablaría de la cosmovisión, el tema de cómo el cacao o cómo lo religioso o mágico religioso envuelto en el cacao como transversal en todo esto. Entonces, eso. Ahora, quería mencionar algo importante que lo iba a mencionar en el segmento anterior, es el tema del cacao, las amenazas que tenemos con el tema del cacao. A lo mejor, quizás, bueno, si yo tengo más semillas de cacao, si yo tengo más kilos, puedo producir más kilos de cacao en mi unidad de producción, tengo mayores ingresos, porque mientras más venda, más tengo. Hay unos tipos de cacao que pueden obtenerse mayor volúmenes, pero son cacao que atentan contra la calidad del cacao venezolano. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles Por son? ejemplo, ahorita tenemos una campaña a nivel nacional contra el CCN51. CCN51 es un cacao, un clon, que primero es transgénico, ¿no? Wow. Es de origen ecuatoriano, es transgénico, pero como produce más, produce más que el cacao nuestro, entonces puede haber alguien que diga, bueno, yo voy a cambiar todo el cacao venezolano por el cacao nuestro, que goza de calidad, que goza de prestigio, por ese tipo de cacao. Entonces nos invaden con ese cacao CCN51, que además hay una legislación que prohíbe la siembra de ese cacao en territorio venezolano, el traslado de este cacao. Tampoco se puede trasladar. Bueno, porque yo quiero cacao criollo que se produce en Sur del Lago. Yo le voy a traer unas mazorcas de cacao, unos frutos de cacao, unas semillas de cacao o unas plántulas de cacao de allá y la voy a sembrar aquí en Miranda. No, o la voy a sembrar sobre, no se permite ese traslado también. Eso hay una legislación que prohíbe todo eso. Entonces eso es importante que se sepa que también eso tiene sus controles. Bien, eso quería mencionarlo en el segmento anterior. Entonces, ahora, la otra parte de la economía que está el cacao en su primera etapa, retomando el tema de la economía circular, del cultivo y la venta del grano de cacao. La otra parte es el procesamiento, darle valor agregado. Hay un movimiento a nivel nacional que demanda cacao. Anteriormente solamente demandaban cacao a las grandes industrias. Ahora hay un movimiento de chocolateros que viven en Caracas, que viven en las capitales de los estados, que bueno, se dedican a esa economía. Entonces ya está trascendiendo de las zonas productoras hasta las capitales de la nación, hasta las grandes ciudades, donde, bueno, por ejemplo, una persona, una madre soltera, por poner un ejemplo, pero aprendió un oficio que es hacer chocolate, bueno, se dedica a esa actividad
y ya tiene para los chamos, para que vayan al colegio, para tener O hacer bombones. o hacer Aquí nuestra bombones. compañera Lirna hace bombones. Ahí está. Entonces, ya no es solamente el chocolate, o no es nada más para la industria, sino que también el tema también se hace en la zona. Por ejemplo, nosotros en Hacienda La Ceiba, nosotros somos Cacao La Ceiba, que es una familia dedicada a la producción de cacao principalmente, pero luego nos dedicamos también a la transformación, dándole valor agregado, como son los productos. Tenemos aquí, por ejemplo, desde el grano de cacao, que está acá, polvo de cacao. Para la extracción del polvo de cacao, allí tienes a la mano cascarilla de cacao. Ahora, ¿para qué para sirve? la té. Para té. Para el té y las propiedades. Pueden buscar por la red, por internet, cuáles son las propiedades de la cascarilla de cacao. ¿Para qué sirve la infusión de cacao? Bueno. El nips de cacao, que eso es el cacao como la lluvia de maní, que eso es el cacao. Después, cuando se tuesta, se separa la cascarilla, queda el nips, que es el que se muere y se convierte en la pasta de cacao, para luego extraer la manteca. Y con la pasta de cacao y la manteca tenemos las barras de chocolate. Aquí tenemos un chocolate. Esta es una barra de chocolate Para taza, para comer directamente al 60%. Ok. Bueno, eso Te voy a es preguntar el porcentaje. al 60% cacao sin leche. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo lo puro. mezclan para que llegue al 60%? ¿Cuál es el otro ingrediente? Bueno, Si se puede decir el secreto. No, una fórmula lo que lleva es para endulzarlo. Puede ser azúcar, papelón, como usted lo quiera endulzar. Eso es el 40%. Y el otro es la pasta de cacao, y si quiere le puede añadir un porcentaje de manteca de cacao, que sigue siendo cacao. Sigue siendo cacao. Ya cuando le agregas otra cosa, otro tipo de manteca, ya está dañando el producto. Estas son barras exactamente así. Esta es para que la prueben, la degusten. Del 60%, chocolate al 60%. ¿Dónde podemos conseguir todos estos productos? Bueno, fíjense, y las plántulas también de cacao. La plántula de cacao, nuestro teléfono, Sí. 0414 218 2348. Por el Instagram, @cacaolaceiba, todo pegado, @cacaolaceiba.barl, como si fuera a escribir Barlovento, pero hasta la L. Ajá. Por allí puede ubicarnos, por esa vía de teléfono, WhatsApp, ¿bien? Es la más expedita, pues, damos respuesta inmediata. Tenemos distribuciones aquí en Caracas. Si quieres ser distribuidor aquí en Caracas, si lo necesitas para darle sabor a tus productos, ¿ok? Chocolate, también están los bombones, están diferentes. Todo lo que podamos, como dicen, bueno, en el cacao todo debe ser negocio. Bueno, tenemos que trascender de no solamente vender el grano de cacao, sino en esa economía cultural, respetando lo ambiental y respetando lo cultural, lo ambiental y lo económico. También estamos trabajando con darle valor agregado al cacao. En el cosmético, maquillaje para las mujeres, ¿qué se está haciendo? Cremas. Bueno, hay experiencias de personas también que están en la zona, están preparando cremas con la manteca para la piel y para el cabello. Bueno. Buenísimo para el cabello. O sea, dejamos ese dato ahí, señoras, señoritas, damas que están oyendo el programa. La manteca de cacao para la piel y para el cabello. ¿Cómo es su aplicación? ¿Cómo se puede producir? Pero tiene que ser manteca de cacao 100% por él. Ya hablamos también de la cascarilla. Podrían cambiar el hábito del consumo de café por la cascarilla, que tiene muchos beneficios. Los compañeros de productores de café no se molesten conmigo, sino que bueno, estamos históricamente café y cacao en Venezuela. Así es. No, pero además que en otro espacio de este programa podrás venir y además hablarnos sobre los temas que nos quedan guindando, bueno, porque estamos en horario especial. Por toda la situación que nos ha generado la crisis climática, pero no quería irme sin leerles, contarles rapidito las leyendas, ¿no? De nuestros pueblos aborígenes. Uno, para la leyenda maya, el dios Kukulcán regaló el cacao a los humanos para darles sabiduría.
En los aztecas, el dios Quetzalcóatl robó el cacao a los dioses para dárselo a la humanidad. En los cuentos afrocaribeños tenemos que en algunas tradiciones se dice que el cacao es un regalo de los espíritus de la tierra. Y para nosotros los venezolanos, bueno, lo dije al principio, la princesa Chuao se convirtió en un árbol para proteger al pueblo venezolano. Insistimos, el amor, el reconocimiento a nuestra madre tierra, el reconocimiento a nuestras raíces, nos hará libres, porque nos estamos reconociendo, estamos valorando. Recordemos que la naturaleza puede vivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. Así que gracias, Javier, por este espacio. Si ustedes quieren los productos, pueden conseguirlo ya por la información que nos dio Javier. Y Jaradson, si tienes algo que decir. No, buenísimo, buenísimo, de verdad. Bueno, a todos los que nos vieron a través de las redes sociales, agradecidos. Esperemos tener en una próxima entrega al compañero Ernesto Javier Márquez y su experiencia del cacao. Ya me dijo, hay que visitarlo para hacer un sancocho, compartir y bueno, y es una visita por esa hacienda La Ceiba. Así que bueno, regresamos. Barlovento, tierra ardiente del tambor y de cacao. Así que nos conectamos en una próxima entrega, Impulso Ecológico. Bendiciones. Chao.